Capítulo 43. Me vas a volver loco. Adam. Buenos días. Feliz San Valentín. Los ojos de Gael apenas se habían abierto, pero no necesitaba más para verlos brillar adormilados. No necesitaba un espejo para darse cuenta de que él tenía la misma boba sonrisa que tenía el chico frente a él. En su cama, Gael descansaba y Adam lo veía. Al fin, después del debate interno que le asfixió el cerebro y casi le apagó todas las funciones cognitivas, había estado aterrado por haber puesto a ambos en esa situación límite. Sabía que invitarlo a dormir a su casa era una locura, sobre todo porque había evitado a toda costa cruzar la puerta de su departamento otra vez. Era demasiado cobarde ante lo que sabía que podía significar. Dios, sabía muy bien con quién salía. Había inspeccionado con demasiado detalle el Instagram de Gael y muchas veces lo vio sonreírle a otros chicos en la universidad, sin contar cómo lo había encontrado en ese fatídico día en el baño. Sabía que, para su alumno, era demasiado tentador, y aunque no quisiera decirlo en voz alta, para él y sus habituales imágenes nocturnas, también lo era. Era una locura, claro que sí, pero no lo supo con certeza hasta que las palabras salieron de su boca. La propuesta quedó en el aire y luego un silencio pesado cayó entre ellos, el que los dejó suspendidos en un duelo de miradas tan profundo que ni el estremecedor ruido de la lluvia los hizo pestañear. Por un momento, al ver a Gael tan descolocado, pensó que le diría que no, y les tocaría esperar a que aminorara la tormenta para llevarlo a casa. No obstante, de golpe volvió a la vida. Pasó la lengua por entre sus labios y asintió. Está bien. Su voz se escuchó tan aterciopelada y suave que puso su cuerpo en alerta. Como en intensamente, casi pudo ver sus emociones en el cuartel central corriendo para buscar el manual correcto y activar esa pequeña parte de su cerebro llamada locus coeruleus para que soltara el cortisol necesario para sobrevivir a un cataclismo nuclear. La boca se le secó y las manos le dolían de tanto apretar el volante, así que lo único que pudo hacer fue repetir que todo iba a estar bien, que esa noche no iba a pasar nada que él no quisiera y que por sobre todo se mantendría lo más lejos posible de Gael. Con eso en mente, tomó la decisión correcta. Si Gael Sorny dormiría en su casa, dormiría solo en su cama, sin un beso de buenas noches, lo cual trajo un castigo de parte de su cuerpo, que le mandó un molesto dolor de cabeza. El dolor se intensificó cuando vio su mirada decepcionada, tan diferente ese brillo de deseo que había visto en más de una ocasión esa noche, sobre todo después de haberse comido la boca bajo la lluvia, como si no estuvieran en un espacio público. Adoraba besarlo, pero sabía que Gael querría besar más partes que ni él mismo había descubierto. En medio de su sala, lo vio construir una de esas películas que también se montaba. Apretaba los labios y jugaba con sus dedos como cada vez que algo no anunciaba. Entonces, al dolor de cabeza se le sumó el dolor de la culpa. Un dolor que pensó que se quitaría si dejaba la puerta de su habitación entreabierta por si necesitaba algo, o por si él lograba hacer funcionar sus piernas y todo su cuerpo para llevarse al lugar en el que realmente quería estar, al lado de Gael, sintiendo su calor, guardando silencio y escuchando su respiración para recordarse que, a pesar de todo, estaban juntos. El dolor de cabeza le palpitaba en las sienes, y a pesar de que se tomó una pastilla y una botella de agua entera antes de irse a dormir, aún sentía la boca seca. Con los brazos cruzados sobre su cara, se preguntó a sí mismo qué demonios estaba haciendo con su vida. La voz de su madre llegó a su cabeza, al igual que su mirada decidida. Cada vez que se agachaba frente a él cuando era un niño que temía ir a clases luego de la muerte de su padre. Demasiado ansioso, demasiado tímido, demasiado temeroso. Su madre ponía sus manos en sus hombros y con la seguridad que él no tenía le decía: «Con este beso sacaré todos tus miedos afuera». Besaba su frente y con una sonrisa terminaba por decir: «Ya estás listo». Dejó caer sus brazos de su cabeza y se levantó del sillón con los ojos clavados en la puerta entreabierta. Ni siquiera notó que el dolor de cabeza había desaparecido. Preocupado de no hacer ruido, levantó las mantas que él mismo había puesto en la cama para deslizarse al lugar en el que quería estar. Sus pulmones se llenaron de ese suave y dulce olor a lilas, justo cuando una de sus manos tiritonas tomaba esa cintura que, en ese preciso momento,
declaraba como suya. No quería despertar a Gael, pero agradeció la tibia mano que lo agarró para que dejara de temblar. ¿Dormiste bien? No sé, aún no lo decido, le respondió ese brillante Gael que había dormido en su condenada cama. ¿Crees que Mochi me odia por dejarla sola una noche? Él también sonrió contagiado por ese bonito brillo. No lo creo, pero sí tendrás que llevarle algo como ofrenda. Gael se removió y entre risas sintió que se acercaba sus pies a los suyos con timidez. Su cuerpo se tensó por completo. Adam Beck lo llamó. Como respuesta, solo pudo pasar su lengua entre sus labios. ¿Será que me quitarás el castigo y me dejarás besarte? Es San Valentín, no me tortures. De nuevo sentía la boca seca. Así que pasar saliva por su garganta fue todo un reto. No me he lavado los dientes. Se excusó como un idiota. Al escucharse, estuvo seguro de que su cuerpo le mandaría de castigo el mismo dolor de cabeza de anoche. Pero no recibió nada más que un gruñido infantil de parte de Gael, mientras se cubría la cabeza con las mantas como si fuera un niño pequeño. Eso se sintió peor que un dolor de cabeza. Cerró los ojos frustrados y dejó que los nervios lo invadieran para que su cuerpo, tan sabio como era, actuara por sí solo y le mandara el shot de cortisol, la química que en todas sus formas siempre era maravillosa. Gael, estoy dormido. Pensé que estabas enojado. Me dormí enojado. En realidad, al enojarte, tus sentidos se alertan para prepararte para una eventual pelea física. Así que, me parece que no estás dormido. No supo qué dijo, pero fue lo suficientemente efectivo como para que el menor volviera a aparecer con el ceño fruncido. ¿Te burlas de mí? Negó y antes de que Gael pudiera decir algo más, cortó el espacio entre ellos y lo besó despacio. El cine le había enseñado que los besos apasionados siempre eran rápidos, pero nunca nadie le dijo que los besos lentos y delicados provocaban una agradable descarga que se convertía en un cosquilleo de las partes del cuerpo a las que antes no le prestaba atención. La respiración pesada de Gael no ayudó a su ritmo cardíaco, ni tampoco esas manos ansiosas que se aferraron a la camiseta que tenía puesta como en pijama. Recordó entonces por qué había decidido mantenerse alejado antes. Porque desde que lo tenía a su lado, Gael estaba en una huelga de hambre que sabía que en cualquier momento lo mataría. Demonios, debía alejarse porque no podía saciar su hambre, y tampoco podía alejarse de su boca. Mierda, sabía tan bien. ¿Qué podía hacer? Solo un beso más. Tomó un poco de distancia, sin siquiera abrir sus ojos, y luego volvió al ataque. ¿Qué era un poco más? No se permitió descubrirlo, porque sintió los dedos de Gael demasiado curiosos, acercarse al borde de su camiseta. Necesitaban un tiempo fuera. Pensó al sentir que sus dedos se deslizaban para conocer su piel. De frente se encontró el hermoso rostro de Gael con sus ojos cerrados y sus labios entreabiertos. Parecía que aún disfrutaba del beso, tanto como él. Soltó un suspiro y escondió su rostro en su pecho, sin consideración alguna por su corazón que amenazaba con escaparse en el preciso instante en que dejaba que sus piernas se entrelazaran con las suyas. «Hueles tan bien», lo escuchó ronronear subiendo por su cuello. «Tan bien». Tragó saliva tratando de decidir si era un buen momento para salir de su cama y huir del país. No era tan difícil entender que el tacto tenía más que un fin sexual. Deseaba tanto quedarse ahí, solo ahí. Era suficiente, pero no para los dos. Y ahí estaba el problema. ¿Tienes frío?, dijo, porque quería dejar de escuchar el pitido en sus oídos. Adam, ¿al lado tuyo crees que podría tenerlo? Yo... lo siento. No sé. No, Adam Beck, no sabes nada, dijo al apartarse. De pronto se sintió puesto a nivel del insulso de Jon Snow porque no sabía nada. No tenía idea de nada. No sabía qué significaban las palabras de Gael. Ni lo que sentía, ni lo que tenía que hacer. Nada. Abrió la boca para decir algo, pero terminó pareciendo un pez en el agua, incapaz de decir algo, aturdido hasta que Gael lo besó de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz sonó un poco ahogada. Siempre.
¿Te gustó? La pregunta de Gael le pareció tan absurda que frunció el ceño confundido y se levantó, apoyado en su codo, para mirarlo desde arriba. Lo pregunto en serio, necesito que me lo digas. Tragó saliva. Por favor, dímelo. Sus palabras fueron como un golpe que le recordaron cómo funcionaba el mundo real. Ese donde las relaciones se expresan con todo lo que él nunca probó, que no te pertenecía. En el mundo real, el sexo era la demostración máxima de afecto, la máxima de amor, de protección, de deseo. Gael esperaba su respuesta y pensó en la fórmula de todas esas películas románticas que había visto donde el clímax de los protagonistas era cuando al fin hacían el amor. Ese era el punto cúlmine de lo mucho que se gustaban, de lo mucho que se amaban, de lo mucho que se importaban. Ahora frente a él veía a un chico que creía en lo mismo. Mucho, dijo serio, como nunca nadie, solo tú. Las arrugas que se marcaban en su frente cada vez que se preocupaba desaparecieron y sonrió al igual que él, sobre todo al sentir sus dedos entrar un poco más por debajo de su camiseta. ¿Te gusta estar conmigo?, le preguntó casi con timidez, mientras lo jalaba para que volvieran a quedar frente a él. Asintió. ¿Besarme? Estuvo seguro de que habían empezado a levantar su camiseta, pero volvió a sentir, sin darle importancia a eso, ni a la pierna de Gael que se movía entre las suyas. ¿Tocarme? Sí, demonios. Sí, 1000 veces sí, pensó y asintió. Me vas a volver loco, Gael. Pudo escuchar cómo Gael se le cortaba la respiración. Bueno o malo, era la verdad. Existían 1.000.000 de conceptos que peleaban en su cabeza con tanta violencia que podría jurar que Gael también lo notó, porque sacó su mano debajo de su camiseta y con un hilo de voz dijo: lo siento. Intentaba entenderlo y también entenderse ahora que, por primera vez, sentía cómo su cuerpo empezaba a manifestar interés por otro cuerpo. Era demasiado abrumador, excitante, era demasiado al mismo tiempo, como Gael. Siempre fue uno de los mejores estudiantes en cualquier sala de clases en la que había estado, pero aún así, justo ahora, se sentía el más estúpido de todos. Debo ir al baño, dijo Gael levantándose de un salto y saliendo con sus cosas de su habitación, antes de que pudiera decir algo, dejándolo solo en su cama y con ganas de otro beso. Muchos otros. Volvió a sentir la misma inseguridad, la misma duda. Realmente se iba a volver loco. De pronto, no se conocía. Apoyó la cabeza en la almohada, esa que lo vio despertar inquieto tantas veces luego de soñar con Gael. El mismo que ahora estaba encerrado en su baño. El mismo que en sus sueños lo dejaba hacerle cosas que solo en las películas vio. El mismo que lo ponía duro, tan duro como estaba ahora. Porque, igual que en sus sueños, Gael Sorny le había provocado una dolorosa erección. La cama se le hizo insoportable, así que se puso de pie y la erección se sintió más real. Mierda. Una cosa era su imaginación y otra era tener algo así en el plano terrenal. Frustrado, dio vuelta en su habitación hasta que esta se le hizo pequeña. Entonces se fue hasta su salón y se puso a ordenar por orden alfabético los deberes que tenía sobre la mesita de centro para hacer funcionar su cerebro. Pero solo reaccionó cuando en la puerta del baño apareció Gael y todo su cuerpo lo reconoció, eufórico. ¿Estaba listo? Por supuesto que no. Pero lo que pasó después lo hizo recordar, porque a veces solo somos impulsos. Impulsos que te hacen cruzar una habitación en 2 pasos para llegar a un chico, pegarlo contra la pared, devorar su boca y hacer lo único que sabe hacer el agua cuando ya no se puede contener: desbordarse.